Bienvenidos sean todos. El tema educativo de hoy es la intoxicación por ciguatera. Mi nombre es Verónica Maldonado, de la Universidad Ponce Health Science University, curso NER 2230 de la profesora Vivian Green, curso Family Nurse Practitioner Program 2021-2024. A continuación estaremos discutiendo el interesantísimo tema intoxicación por ciguatera, un tema que quizás pocos conocen, pero hoy aprenderán mucho con este video instructivo. Me interesa que todos aprendan al igual que yo. ¿Cuántos son amantes a los alimentos del mar? ¿O cuántas personas conocemos que sí lo son? Piensen en los beneficios y propiedades que tienen estos alimentos. Sabemos que hay personas que son alérgicas a ellos. No obstante, es muy importante que conozcamos el peligro que puede ser consumir un pescado contaminado con ciguatera. No solo esta información te servirá para ti, sino para tus familiares, amigos y vecinos. Aquí aprenderás a identificar qué tipos de peces podrían estar contaminados, qué síntomas presentarías o te ayudarían a identificar si estás contaminado. ¿Cómo podrías ayudar a otros si se intoxicaran con esta toxina? Para poder ir a un médico a tiempo y poder ayudar a otros. También aprenderás términos que quizás no conocías antes. Siempre es bueno aprender cosas nuevas y sobre todo cuando se trata de nuestra alimentación. Nos cuidamos y podemos cuidar a otros. Continuaremos con algunos de los objetivos de este video. Espero que puedan aprender mucho y que les guste. Nuestros objetivos de hoy serán aprender qué es una intoxicación alimentaria, conocer qué es una toxina, entender qué es la intoxicación por ciguatera, qué es una enfermedad endémica, detectar signos y síntomas de esta intoxicación, saber cómo se diagnostica la ciguatera, qué tipo de tratamiento debes recibir y cómo prevenir esta intoxicación. Lo que necesitas saber. ¿Qué es una intoxicación alimentaria? Las intoxicaciones consisten en un contacto accidental de sustancias tóxicas que pueden provocar graves problemas de salud. La intoxicación alimentaria se define como aquella intoxicación provocada por cualquier alimento que por contener sustancias tóxicas, gérmenes, metales, adictivos, hormonas, provocan una intoxicación. ¿Qué es una toxina? El término toxina suele utilizarse cuando se habla sobre sustancias tóxicas producidas naturalmente. Una toxina es una sustancia venenosa de origen microbiano, vegetal o de un químico sintético, específicos para matar células, alterar el crecimiento o desarrollo o destruir el organismo. ¿Sabías que la intoxicación por ciguatera es producto de la ingestión de pescado contaminado con la toxina producida por el dinoflagelado Cambydiscus toxicus? Esta intoxicación suele darse más frecuente por el consumo de especies como la morena, el pez gato, el pez barracuda, el pez conocido como pez rey, y en ocasiones por el consumo de ostras y almejas. Se tienden a desarrollar alrededor de arrecifes de coral en costa e ingresan a la cadena alimenticia de peces de consumo humano al ser ingeridos por peces herbívoros u omnívoros. Los peces herbívoros basan su alimentación casi exclusivamente en material vegetal. Los omnívoros son los que se alimentan tanto de vegetales como de otros animales. La pesca recreativa resultó ser la principal actividad causante de las intoxicaciones. La tasa de mortalidad es baja, entre 1 y 12% según Álvarez en el 1990, Riobó en 2008. No obstante, es la enfermedad más común en el mundo por el consumo de pescado. La ciguatoxina se encuentra en cualquier parte del pez subtropical o tropical, pero es más común encontrar la toxina en los órganos internos como el hígado, cerebro, gónadas y huesos de los peces. Los peces adquieren la toxina al alimentarse de los dinoflagelados
hieren a la superficie de los corales, microalgas, pastos marinos, raíces manglares e inclusive en granos de arena. Es una enfermedad endémica en regiones del Mar Caribe, Polinesia y zonas tropicales del Océano Pacífico y el Océano Índico, pero en tiempos recientes se han registrado brotes en zonas subtropicales de distintos mares. Aunque en los últimos años en Puerto Rico no ha habido algún brote de ciguatera, es importante que ante el consumo de pescado estén pendientes sobre esta toxina. Se observa en países caribeños como Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, costa sur de Estados Unidos, o en países con costas a mares indopacíficas. En los últimos tiempos se ha comenzado a ver casos en España adquiridos como consecuencia del gran flujo turístico a países caribeños. Dicha toxina es estable en el jugo gástrico y resiste al calor y a la congelación. ¿Qué es enfermedad endémica? Son aquellas enfermedades infecciosas que afectan de forma permanente o en determinados periodos a una región. Se entiende por endémica una enfermedad que persiste durante un tiempo determinado en un lugar concreto y afecta o puede afectar un número de personas importante. ¿Qué manifestaciones clínicas síntomas presentarías si te intoxicas con ciguatera? Una vez que se ingiere un pez con ciguatoxina, ya sea crudo o cocido, fresco o congelado, los síntomas comienzan a aparecer poco después de la ingesta hasta 36 horas después de esta. Pueden aparecer los síntomas en unas personas y en otras no manifestarse de ninguna manera, provocando una sintomatología muy variada que engloba trastornos digestivos, neurológicos y cardiovasculares. Síntomas como náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea abundante de 5 a 8 evacuaciones diarias que lleva a deshidratación severa. Los síntomas neurológicos aparecen de 3 a 5 días tras la ingesta. Se caracteriza por la inversión de frío. Los objetos fríos dan sensación de estar calientes y los calientes perciben como frío. Prurito, que es un picor generalizado, parestesia en labio, boca y manos, y la distesia. Ambas provocan sensación de hormigueo, siendo la última la que provoca dolor, mareo, hipersensibilidad en los pezones y rigidez en los músculos. Los síntomas en la mayoría de los casos desaparecen en 2 a 3 semanas sin necesidad de tratamiento, pero son normales las recaídas. Puede apreciarse en algunos casos mialgia, dolores en los músculos y artralgias, que son dolores articulares, e incluso problemas en el sistema cardiorrespiratorio, teniendo dificultad para respirar, así como bradicardia, que es una frecuencia cardíaca que es demasiado lenta, e hipotensión. En algunos casos, la patología cursa durante meses o años, se prolongan los síntomas neurológicos tales como fatiga crónica, depresión o debilidad, y en casos más complicados, la mayoría de los afectados fallecen por un paro cardiorrespiratorio. Se ha registrado que la toxina se acumula en personas hasta que su concentración en el cuerpo pasa a un determinado umbral de toxicidad, apareciendo los síntomas, pero si el afectado deja de comer pescado tóxico durante un tiempo, estos desaparecen, según Dickey Placas en el 2010. Incluso se apunta que la malnutrición, el consumo de bebidas alcohólicas y el estrés agravan los síntomas, aunque no se tiene documentada la razón científica en este efecto. Las personas que presenten los síntomas deben visitar a su médico inmediatamente para buscar tratamiento y notificar qué tipo de pescado consumió. ¿Cómo se diagnostica? Se ha utilizado la prueba ELISA para detectar anticuerpos antitoxina en el pescado. En el humano, el diagnóstico es básicamente clínico. Algunos datos que pueden orientar el diagnóstico son el aumento en la creatinina sérica, CPK y cambios inespecíficos en el electrocardiograma. Aunque en el encefalograma aparentemente se encuentra normal, existen trastornos de conducción. Uno de los tratamientos utilizados es un diurético osmótico llamado Mannitol, que es vía parenteral para el alivio de los síntomas. También es importante hidratar al paciente con suero para equilibrar las pérdidas ocasionadas por la diarrea y los vómitos. Según la revista American Medical Association 2013, se dice que no hay cura específica para la ciguatera, pero se puede tratar los síntomas hasta que la enfermedad desaparezca por sí sola. La mayoría de los envenenamientos desaparecen en algunos días o semanas,
pero en casos graves los síntomas neurológicos pueden durar semanas o meses. Dentro de las recomendaciones está no tomar antiácidos ya que puede debilitar las defensas internas a reducir los ácidos estomacales que luchan contra las bacterias. Si tienes vómitos y diarrea, toma mucho líquido para hidratarte. Tómalos lentamente, puesto que si tomas grandes tragos puedes vomitar. Evita antidiarreicos, ya que el organismo está tratando de eliminar la toxina. Si tomas estos medicamentos, se contrarresta la capacidad del organismo para atacar la infección. Busca ayuda médica inmediata si tienes vómitos y diarrea durante más de 24 horas, dificultad para tragar, respirar o hablar, dolor abdominal y persistente localizado, si tienes fiebre continua o deshidratación, teniendo sed extrema, boca seca y poca orina. Esto es recopilado de la fuente del salud.gov.pr. Debes saber cómo prevenir esta enfermedad. Esta enfermedad no solo se previene dejando de comer el pescado, ya que el pescado es un alimento rico en vitaminas y es parte de nuestra dieta alimentaria. La prevención consiste en el consumo único de peces pequeños, así como la higiene adecuada al preparar los alimentos para prevenir infecciones secundarias. Las personas que viajan a áreas endémicas deben tomar precauciones sobre el consumo de pescado, en especial la barracuda. Evitar el consumo de vísceras de pescado y gónadas, ya que allí se encuentran las mayores concentraciones de toxinas. Se puede reducir el número de brotes mediante la implantación de un programa de educación para la salud en la población. Evite consumir el hígado u otros organismos internos del pescado. Hay un sinnúmero de peces que han estado asociados a ciguatera, tanto en Puerto Rico como en el resto del Caribe. Algunos son la picúa, jurel negro, medrega, capitán, pámpano, sierra, mero pinto. La venta de picúa, el medregal y el jurel negro está prohibida en Puerto Rico desde el año 1979 por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. ¿Qué hacer si sospecha que sufre de esta intoxicación? Consulte inmediatamente a su médico, infórmele el tipo y cantidad de alimento consumido, los síntomas y cuándo comenzaron estos. Comuníquele sus sospechas. Trate de verificar la especie de pescado y su tamaño, cómo fue cocinado y manejado antes de su preparación. Toda esta información es esencial para confirmar el tipo de envenenamiento sufrido, la especie de pescado consumido y el manejo del mismo antes de ser preparado pueden indicar otro tipo de envenenamiento. Informe su caso a la División de Epidemiología del Departamento de Salud. En conclusión, la ciguatera es un tipo de intoxicación alimenticia que ocurre cuando el ser humano consume peces de arrecifes coralinos que contienen en sus cuerpos toxinas producidas en el ambiente marino. Estar alerta y conocer acerca de la sintomatología es importante y sobre todo el tipo de pescado que usted consuma. Vigilar por signos y síntomas y visitar a un médico si presenta alguno de los síntomas mencionados. Es importante conocer los tipos de peces a la hora de consumir o ir de pesca. Recuerden, es importante una alimentación balanceada y conocer los alimentos que consumen para así evitar intoxicaciones. Les agradezco su atención, espero que les haya instruido este video y enriquecido sus conocimientos.